for perfection, so I moved on and on and on to someone new, as if no one knew what I was going through. I know you think I'm just pretending, and that I can't rewrite the ending, but you move on and on to someone new. Isn't how you find the one, and I am through with playing games. Ooh, you are not just the flavor of the day. This time you are more than the flavor of the day. Hola, buenos días. Somos Nuria Esteller y Cristina Inglés. Hola, buenos días. Y queríamos presentaros, compartir con todos vosotros las bioconstelaciones. Hace un tiempo que Nuria y yo estamos trabajando con bioconstelaciones familiares, ¿m? Y la idea de hacer el vídeo es poder compartir y que se entienda qué es lo que estamos haciendo, que pueda llegar a todo el mundo, porque creemos que es un trabajo muy profundo y un trabajo importante para realmente reconocer todos los miembros del sistema familiar, poner orden, poner amor y darle a cada uno su lugar. Nuria, ¿explicas un poquito lo que es la bio? Sí, la descodificación biológica o biodescodificación es una herramienta terapéutica que sirve para localizar el origen emocional de cualquier síntoma físico o psíquico. Con esto me refiero no a una enfermedad psiquiátrica, sino a tipos de fobias, ansiedades, estados depresivos, que no son depresiones, sino estados depresivos, etc. Y hay una parte de la biodescodificación que trabaja el árbol genealógico, la historia familiar, lo que se llama el transgeneracional en descodificación biológica. Esta es la parte que unimos a las constelaciones familiares, que ahora os explicará Cristina qué son exactamente, que diferencia entre una constelación y una bioconstelación. A la constelación familiar se le añade el estudio del árbol genealógico familiar, de todo aquello que ha sucedido en la historia de la familia de esta persona que viene a constelar. La diferencia entre una constelación, digamos, normal o habitual es que yo hablo con la persona durante unos días antes de la constelación, la persona me facilita el árbol genealógico y yo hago un estudio. ¿Qué hago en este estudio? Pues busco con quién está asociada la persona que va a constelar, porque no llevamos toda la carga del árbol, llevamos algún conflicto de alguien en concreto. ¿Y de quién? Pues esto es lo que yo estudio en el árbol, porque muchas veces las personas vienen con peticiones que tienen que ver, sin ser conscientes de ello, con la historia familiar, porque nuestras creencias son las que nos hacen de filtro a la hora de percibir el entorno, percibir lo que nos hace daño. Estas creencias están en la historia familiar, entonces es muy importante observar qué se ha vivido en esa familia, qué traumas han vivido, qué secretos ha habido, qué temas han quedado sin solucionar. Entonces todo esto puede estar influyendo en el tema que la persona quiere constelar, quiere solucionar o quiere simplemente observar. Entonces a la constelación se añade el estudio del árbol. A partir de ahí yo se lo transmito a Cristina y Cristina ahora os va a contar su parte. Ella es la que organiza la constelación en base a la información que hemos encontrado en el árbol. Así es, así es. Para nosotros es un trabajo muy profundo porque podemos llegar al origen del conflicto. Las constelaciones familiares parten de Bert Hellinger. Él es alemán, es filósofo, teólogo, es terapeuta, psicoanalista, formado en PNL. Bert Hellinger estuvo durante 16 años viviendo en Sudáfrica, compartiendo con las tribus zulús. Allí él hizo un trabajo importante de dinámica de grupos y trabajos interraciales. Y allí empezó a comprobar que era muy importante que el sistema familiar, el alma de ese sistema familiar, estuviera bien relacionado con la naturaleza y tuviera todo su orden, su jerarquía. Cuando él volvió,
se dedicó más en profundidad a trabajar lo que era terapia familiar, dinámicas de grupos, y empezó a trabajar con lo que ya eran propiamente las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares podréis ver que también se llaman los órdenes del amor, porque para Hellinger todo tiene que tener un orden. Y en una familia es importante que haya amor, pero es mucho más importante que haya reconocimiento. Eso lo vemos diariamente. El sufrimiento que ha habido. Reconocimiento, sí. Entonces, él se basa en 3 órdenes importantes, o 3 pilares, que son básicos. Uno sería la pertenencia. Todos pertenecemos a un sistema, todos. No puede haber nadie excluido. Y hay que reconocerlo. Y eso es importante, ¿no? Todo ha de brillar como en una constelación del firmamento. Claro, porque ese excluido va a aparecer en generaciones posteriores dando Exacto. problemas, ¿no? Muchas veces es lo que llamamos la oveja negra de la familia, Sí, ¿no? sí. Representa en realidad a un excluido de generaciones anteriores. Sí. De ahí la importancia de estudiar el árbol también. Exacto, por eso nos va súper bien y es un trabajo mucho más profundo cuando podemos llegar a ver dónde está ese atasco, por decirlo de alguna forma, esa falta de reconocimiento en el árbol que va pasando de generación en generación hasta llegar al actual y se puede traducir en un conflicto de pareja, patología, de trabajo, en cualquier tipo de conflicto que no nos deja avanzar. Otra orden del amor importante es el dar y el recibir. ¿Vale? Importante. Es muy importante en la vida, en la familia, en el universo, todo es un doy y recibo, siempre, con El agradecimiento, equilibrio, ¿no? el equilibrio. Claro. Simplemente cuando estamos hablando de padres a hijos, eso es muy importante, son los padres quien dan. Pero el equilibrio es muy importante, el dar y el recibir, que a veces nos es más fácil dar que no recibir. Claro. Entonces aparecen conflictos. Esta parte que está comentando Cristina es muy importante porque genera muchísimos conflictos y muchos síntomas. Porque si yo tengo que recibir de mis padres, pero en cambio estoy dando a mis padres, yo me estoy colocando en su posición. Como yo no tengo esa capacidad, porque tampoco es mi rol ni mi función en el árbol, voy a generar frustración. Esa frustración puede ser la semilla de una rabia que no me deja avanzar, que me ancla al pasado, una frustración que me sitúa en una sensación de que se me debe, Sí. porque he dado mucho, me he vaciado, se me debe, y en realidad eso me está limitando mucho. De ahí la importancia, ¿no? Es de muy que cada uno importante. tiene su lugar y que cada uno da y recibe Exacto. desde su posición. ¿Y el orden? Y el orden. Toda una jerarquía en un sistema familiar tiene un orden y debe ser respetado como tal. No puede ser, cuando ese orden se altera, pasan cosas en generaciones posteriores, esto lo vemos diariamente. No puede ser que un hijo haga la función de papá, no puede ser que una mamá haga la función de papá. Entonces, el orden es básico, ¿no? Reconocer a cada miembro de la familia, de ese sistema familiar, excluido o no excluido, recolocarlo, reconocerlo, darle su lugar, eso es importante y eso es lo que diariamente vemos. Además, nos encontramos, Cristina y yo, en bioconstelaciones que ya hacemos muy frecuentemente, que cuando esto sucede, que alguien no está en su lugar, si yo he estado haciendo de madre de mi madre, no he tenido madre. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar a mi madre en mi pareja, en mis hijos, en mis amigos. Esto va a crear una alteración de nuevo, va a haber otra generación alterada. Y esto puede dar muchos conflictos a una persona, porque puede ser una persona que esté siempre exigiendo, ¿no? Que se le dé aquello que su madre no le dio, porque estaba ocupando otro lugar. Para mí la parte del transgeneracional, la parte de la biodescodificación es súper importante, el poder acceder a ese origen, que quizás esté en ese abuelo, ¿no? Que se tuvo que marchar a la guerra exiliado, ¿vale? Y dejar una familia. Entonces esto vas viendo cómo a través del árbol, cuando se hace, se va repitiendo de diferente forma, pero con el mismo resultado. Sí, es el mismo resultado. Y llegas a la situación actual donde a lo mejor la persona que te viene a consultar es porque tiene problemas de no poder tener bebés. Por ejemplo. Entonces tú accedes a ese árbol y vas viendo cómo en generaciones posteriores, de una u otra forma, no hay la unidad de familia. Entonces hay un programa inconsciente ahí creado. Exacto. Entonces, para mí personalmente, poder hacer la fusión de las constelaciones con la bio es una herramienta súper potente. Y es muy importante entender, porque muchas personas me preguntan, bueno, ¿y por qué las cosas se repiten, no? Bueno, se repiten porque no se han solucionado. Al final, el inconsciente familiar busca lo mismo que el inconsciente individual o que el inconsciente colectivo, que es la supervivencia. Por tanto, si en una familia han habido problemas que no se han solucionado y están generando conflictos, alguien
va a tener que solucionar eso, Sí. porque ese conflicto está poniendo en peligro la supervivencia del clan, de la familia. Por eso repetimos para reparar. Pero si no nos damos cuenta de ello, porque como dice Cristina, está en un programa inconsciente, va a ser mucho más dificultoso. De ahí lo bonito de fusionar el estudio del árbol, la descodificación, con las constelaciones familiares. Además yo añadiría, ¿no?, que los sistemas familiares quieren sanarse. El sistema busca la luz. Sí. Muchas veces nos estamos encontrando, ¿no?, que no hace falta hacer casi ningún movimiento, simplemente abres un poquito, aportas un poquito de luz y es el propio sistema quien se recoloca. Eso es muy bonito, Sí. porque el sistema necesita ser sanado, necesita ser reconocido. Sí. Esos excluidos, esos secretos, esos niños no nacidos, ¿no? Súper importante. Súper importante. Entonces, cuando trabajas en la constelación y ves que por sí mismo el sistema solo se acopla, se ajusta y es como si te dijera gracias, Sí. ¿no? Ya tocaba, gracias. Sí. Es un trabajo muy lindo. Y la verdad es que estamos teniendo experiencias preciosas, se mueve muchísima emoción en una bioconstelación. Además, no solo las personas que solicitan constelar, sino todos los participantes, ¿verdad? Nos hemos encontrado casos de personas que empiezan a moverse internamente, estando sentados en la silla y simplemente observando la constelación, ya ni participando. Porque los inconscientes individuales enseguida conectan con lo que está pasando allí y a lo mejor pues les está tocando en algo personal, ¿no? Y sin darse cuenta están resolviendo su propio conflicto. Y se crea un ambiente muy bonito, precioso, de mucha armonía, porque en una bioconstelación no hay juicio, nadie juzga a nadie, Cierto. porque todos somos víctimas de víctimas, no somos víctimas de verdugos. Y eso es lo bonito de historial transgeneracional, ¿no? Sí. Que el verdugo ha vivido algo para ser un verdugo, por tanto también es una víctima. Y esta comprensión, esta ausencia de juicio, crea armonía, crea amor, que es la fuerza que mueve una constelación, es la fuerza que hace que todo se recoloque. Exacto. Y hay una cosa importante que me gustaría desmitificar, ¿no? Hay mucha gente, y nos encontramos, ¿no?, que tiene miedo Sí. a las constelaciones, Sí. ¿vale? Una constelación es un acto de amor, como ha dicho ella, de no juicio, de respeto, de poder ver a la gente que había antes que ti, que forman parte de tu sistema, y darle su lugar, ¿vale? No es nada esotérico ni mágico. Podemos hablar de la magia de las constelaciones en plan bonito. Nadie se lleva nada raro, como dice la gente, en una constelación. Estamos trabajando con inconsciente, estamos trabajando, ¿vale?, con neuronas espejo, estamos trabajando con herencia genética. Esto me gustaría dejarlo muy claro, porque si no se confunden Sí. y se pierde una oportunidad muy bonita de poner paz y luz en tu sistema familiar. No tanto ya para el problema que tengas tú, sino para que en las generaciones posteriores, en tus hijos, en tus nietos, Sí. se pueda liberar, que cada uno lleve lo que le corresponda y tenga lugar. Sí. Esto que está diciendo Cristina es muy importante porque hay muchas personas que no entienden cómo funciona una constelación. Además, nosotros nos hacemos ciegas. Eso es importante. Sí. Nadie sabe el problema que está tratando la persona que constela, no se explica y tampoco se le dice a las personas qué personaje están interpretando. Esto nos dimos cuenta porque de alguna forma puede condicionar, ¿no? Si yo explico mi historia y digo que he recibido malos tratos de mi padre, por ejemplo, y entonces voy y saco a una persona y le digo tú vas a ser mi padre, sí o sí esa persona ya sale condicionada. Entonces hemos visto que en constelaciones ciegas las cosas fluyen muchísimo más. ¿Por qué? Porque nuestro inconsciente, imaginaros que es como un wifi y hay una información que está en el inconsciente colectivo que es internet. Entonces nuestro wifi se conecta a internet y se conecta a la información concreta de la vida y la historia de esa persona y así funciona. Por tanto, como dice Cristina, no es nada esotérico ni energético, es todo neuronal en realidad. Sí, yo estoy ahí bastante de acuerdo contigo, ¿no? Toda la parte de la herencia genética a nivel de inconsciente colectivo. Y sobre todo insisto, ya sé que yo lo he dicho antes, pero insisto en que el sistema necesita y pide ser sanado. Esto es una parte muy importante. Claro. Desde el amor, desde el no juicio y desde el respeto. Esa sería la parte más importante. Es vital para la supervivencia de la humanidad que el clan sane, que todos los clanes sanen. Es importante. A mí me gustaría,
si puede ser, ¿no? Para que se entendiera, explicar el caso de un amigo, Vale. lo cuento porque es un amigo, a nivel de transgeneracional. Esta persona tenía una patología importante, ¿vale? Tenía una patología importante que no se salía, no conseguíamos acabar de arrancar. Entonces le pedí que hiciera un poquito de árbol. Él me dio permiso para compartirlo porque realmente yo le decía, esto es de libro, o sea, es que es muy fuerte, ¿no? Era una persona que cada vez que había una alteración a nivel fisiológico entraba en un quirófano, pasaban cosas, tenía problemas. La última entró para reparar una heridita pequeña y al cirujano se le escapó el bisturí y pinchó otra parte del cuerpo. Entonces le pedí que hiciera un poquito de árbol. En ese árbol Nuria me ayudó, ¿vale? Ella es la especialista. Nos encontramos que en la parte de arriba el abuelo con la abuela, el abuelo en la guerra le cortaron la cabeza. El abuelo y la abuela tuvieron 2 hijos. A la hija hubo un accidente y le pasó un tranvía por encima, cortó piernas. Diferente forma, mismo efecto. El chico, ¿vale? Tuvo 2 hijos. Uno de ellos, en la actualidad, por una patología, ¿vale? Le tienen que cortar las piernas. Es diferente cosa, un tranvía y una patología. La otra persona tuvo solamente una hija que se casó y tuvo unos niños. Y el marido hizo un brote psicótico, ¿vale? Y le cortó la cabeza, bueno, hizo un brote y le cortó la cabeza a ella, ¿vale? Entonces, claro, Imaginaros qué información hay ahí tú de ves generación tras generación. eso reflejado en un papel y dices, ¿cómo no vas a tener tu problemas? ¿Cómo no vas a tener cortes en tu vida a nivel de salud, ¿no? O sea, es muy heavy. Entonces, con esto me voy a referir que es una herramienta increíble el tema del transgeneracional y poder reparar, poder reconocer, poder a nivel consciente, ¿no? Darle voz, reconocerlo, para ir sanando todas esas partes de cara a la persona que está haciendo la demanda, pero también de cara a los posteriores. Claro, es el acto de amor más grande que existe. Si yo limpio y recoloco desde mi posición, mi parte de conflicto del árbol, estoy ayudando a las generaciones venideras, incluso a las no nacidas, porque los conflictos sí o sí van a pasar. Y esto es algo ya que no dice ni la descodificación ni las constelaciones, lo dice la ciencia, se llama epigenética. Está probado que los conflictos vividos en generaciones anteriores van a pasar a las generaciones venideras si no han sido solucionados, porque hay una memoria celular, básicamente, ¿no? Entonces, en el caso que contaba Cristina, no hubiera sido lo mismo que llega una persona y dice, yo quiero constelar, que enfermo, que no me salgo de la enfermedad, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues vamos a constelar, que es saber todo lo que hay detrás. Entonces vamos directamente al árbol a constelar el origen, dónde empieza esto, dónde empieza este conflicto para acabar de sanarlo. ¿Cómo? Reconociendo siempre el sufrimiento de esos antepasados. Hay que dar el reconocimiento, que lo que han sufrido ha dado un sentido al resto, tiene que dar un sentido, porque si no, no ha servido de nada ese sufrimiento. De ahí el reconocimiento. Yo, por mi parte, os animaría Sí. a participar, no a constelar o a bioconstelar, sino simplemente a participar. Es toda una experiencia, es todo un acto de amor también participar, porque estás ayudando, ¿no? Sí, por supuesto. Pero es una experiencia para mí muy positiva, Muy potente. el poder participar, el poder sentir, el poder ver, el poder limpiar también de alguna forma. Entonces, por mi parte, estáis invitados cuando hagamos bioconstelaciones a venir a participar. Sí, la realizamos una vez al mes en el centro CREAT, que está en el Hospitalet del Llobregat, muy cerquita del metro de Pubilla-Casas, en la calle Mestre Serrano número 12. Y para poneros en contacto para venir a participar o a constelar, tenemos un mail que es creatbcn@gmail.com, o podéis entrar en la página web de Nuria Esteller, que allí tenéis toda la información. Y bueno, os invito, como dice Cristina, venir y verlo, solo venir y verlo y luego decidir, porque si estáis dudosos, ¿no? O dudosas de yo quiero pero no me atrevo, lo que dice Sí, ella, ese sí, miedo sí. a ver qué va a salir aquí, pues venir y participar y observar cómo funciona, porque es realmente precioso. Simplemente eso. Eso es la magia de las constelaciones, de las bioconstelaciones, la magia del ser humano y del alma, ¿no? De la emoción. De la emoción. Hellinger decía, ¿no?, que todo el sistema familiar crea un alma en conjunto que quiere sanarse. Y nosotros un poco lo que hacemos es dar un poquito de luz, ¿no?, y aportar nuestro granito de arena para que ese alma familiar, para que ese sistema se recoloque por sí solo. No es necesario hacer grandes movimientos. Él solo
tiene la necesidad de sanar. Tal como ha dicho Nuria, estáis invitadísimos a participar. Nos vemos. Gracias. Gracias. I know you showed me your affection, but I was looking for perfection.